Y este mantra, Raum, Gaum, nos puede ayudar a recordar, tanto cuando nos levantamos de la cama y queremos recordar los sueños, como cuando estamos haciendo este ejercicio retrospectivo de recordar nuestra vida, porque en realidad es una sola vida. Sí, cuando hay gente que dice, no, solo hay una vida, sí, podemos decir que es solo una vida. Muchas existencias, muchos cuerpos, pero una sola vida. Los que lo hemos experimentado así, lo vivimos así, hasta que se nos demuestre lo contrario. Eso es lo importante. No es importante pelearse por conceptos o por creencias, no tiene sentido. Lo importante es buscar la experiencia. Toda esa energía que enfocamos en esa batalla dialéctica, si la enfocáramos en la parte interior, nos rentaría mucho más, porque nos daría las joyas, nos daría el oro, que son las experiencias, esas que nadie nos va a poder quitar nunca. Y el otro ejercicio es en el momento de irse a la cama. Si nosotros nos vamos a la cama pensando en un familiar que acaba de fallecer o en alguien que falleció hace mucho tiempo y queremos ver, o incluso si queremos hablar con Buda o con Jesucristo, si nosotros lo hacemos con el suficiente ímpetu, con el suficiente sentimiento pues de deseo, de querer hacer eso, nos podemos ir a la cama y primero hay un previo. Lo importante es no identificarnos con el cuerpo físico. Eso es lo principal que tenemos que conseguir. Identificarnos con la esencia, identificarnos con el alma y empezar a vernos como energía, como esencia. Nosotros no somos cuerpo. Eso es lo que debemos observar y meditar para poder no estar identificados ni preocupados de las cosas del cuerpo, de las cosas materiales. Nos vaya mal, nos vaya bien económicamente, hayamos comido mucho o poco ese día, tenemos que aprender a poner la atención en lo espiritual, identificarnos con la esencia. Eso nos va a llegar, eso nos va a llevar a poder desprendernos del cuerpo fácilmente, quitarle importancia a todas las cosas triviales y materiales que le damos tanta importancia, ¿no?, en el día a día. Y de esa forma quedarnos adormecidos vigilando nuestro propio sueño. Del lado derecho es interesante. Sí, es interesante esta práctica, hacerla del lado derecho. Y vigilando nuestro sueño, durmiéndonos deliciosamente, de forma tranquila, sin preocupaciones de ningún tipo, sin estar tampoco demasiado cansados, ¿no?, sin haber trabajado demasiado. Y dejamos que el cuerpo descanse, porque el cuerpo, pues, si... Fijaos qué curioso, ¿eh? Si el ego, la personalidad o incluso los cuerpos sutiles, pero en este caso siempre, en la mayoría de los casos, es el ego. Si esa personalidad, el ego no se desprendiera por la noche del cuerpo y dejara al cuerpo descansar, el cuerpo se agotaría. Por la noche se repone el cuerpo vital de todo el cansancio que le supone a esta máquina bioenergética que somos, hacer de vehículo para que el cuerpo viva. Es como un coche. Si estamos usando un coche 24 horas, el coche se estropea muy rápido, se rompe muy rápido, porque no puede aguantar ese uso sin descansar. Y eso que el coche, un vehículo a motor, no se regenera cuando lo paras. Nuestro vehículo sí se regenera cuando dormimos, tanto energéticamente, sobre todo, y eso da también una regeneración y una autorreparación biológica, bioquímica.
Pues en ese intervalo, nosotros, si nos identificamos más con esa esencia, vamos a poder hacer esa investigación. Y entonces, estando fuera del cuerpo, cuando nos demos cuenta que estemos fuera del cuerpo, podremos decir, yo quiero ir a ver a Jesucristo o a ese familiar que se me murió. Y automáticamente nuestro deseo nos va a llevar, porque el deseo es lo que mueve la vida, tanto a nivel biológico como a nivel espiritual. Ese deseo hay que saberlo usar, porque normalmente somos víctimas o presos del deseo. Pero si sabemos usar el deseo a nuestro favor, lo sabemos domar, lo sabemos domesticar, lo sabemos refrenar en el momento adecuado, lo sabemos transformar, transmutar, canalizar. Ese deseo es el que nos va a dar. Ese deseo es la fuerza que no estamos aprovechando normalmente. Esa es la fuerza que tenemos que aprovechar. En ese momento que conseguimos salir conscientemente del cuerpo, porque eso se hace todas las noches salimos. Aquí el objetivo es conseguir ser conscientes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dejando de identificarnos con el cuerpo y identificándonos más con la esencia. Justo en el momento de irnos a la cama. Y ahí vamos a buscar esos seres que están en otra dimensión, que no están en el mundo físico. Muy bien. Y con esto, si no quiere añadir nada más, Delia. No, está muy bien explicado. La cuestión nada más es llevarlo a la práctica. Eso es. Así que podemos, si alguien tiene alguna duda antes de irnos, o si no, pues entonces ya podemos terminar. Si alguien quiere preguntar, es ahora el momento. Siéntase libre para preguntar o compartir cualquier cosa. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Con respecto a los nacimientos, no sé, por ejemplo, mencionaba Bueno, pues está válvulas claro del que hoy no hay corazón. duda. ¿No me oyen? ¿Me oyen? Sí, Este, se interrumpió un todas momento. las cesáreas. ¿Ah, sí? Delia. Ok. Sí, es que está mal el internet. Ah, ok. De Todas silencio. las cesáreas, ¿qué significado tienen? Y, por ejemplo, que nazca la persona un mes antes de lo que es el parto. ¿O hay un significado, hay un, Sí, pues, no sé? sí, te entiendo. A nivel metafísico Ajá. podemos tener varios significados. Podríamos empezar un poco por el nivel biológico. A nivel biológico, pues lo que sucede con la cesárea es que no pasa por el canal vaginal y entonces del parto y no tiene la compresión suficiente los huesos del cráneo y bueno, pues luego se puede tratar de varias formas, sobre todo con terapia craneosacral se puede tratar porque bueno, pues puede desarrollar el niño menos psicomotricidad, algún problema de psicomotricidad. Y si se trata se puede corregir, pero sobre todo la fontanela y los huesos del cráneo, aunque bueno, tengo aquí una experta que lo podía decir mejor que yo, que pues tardan más en cerrarse los huesos del cráneo. Por eso de que no han pasado por esa compresión. Se puede corregir. A nivel metafísico, bueno, ahí está claro que interviene el karma. Interviene el karma y interviene el karma individual de la persona que tiene que vivir eso, ¿no? Porque por alguna causa se dice, no, pues tiene que nacer ahora. También a nivel metafísico, porque es muy importante el momento del nacimiento.
nosotros lo vemos desde fuera o desde abajo del telar, ¿no? Y entonces vemos que, bueno, también hay un karma social. También hay un karma de la sociedad, ¿no? Que te dice, no, te vamos a programar el parto y van a hacer tal día, tal hora. A mí me parece una aberración, porque no hay ninguna necesidad y no se respeta, no se está respetando el parto. Pero a veces, si es en el caso de un parto programado, si es en el caso de que, bueno, pues fue a nacer y no nacía y no nacía, ya había que sacarlo porque ya era peligroso o arriesgado, pues bueno, eso es más bien un karma individual. Pero hay mucha gente que le programa un karma de la madre y del hijo. Siempre están vinculados. Siempre están vinculados. Entonces, bueno, esa alma, para tener esa oportunidad de encarnar en esa vida, pues nace por cesárea. Se puede corregir luego. Sí, pues lo que decía Gabriel puede ser que le toque astrológicamente cierto momento, ¿no? Y que la gestación, pues, también... Me chivan por aquí también que los niños que nacen por cesárea pueden tener un poco más de dificultad. Gente que ha tratado a terapeuta, ¿no? Y que ha tratado a muchos niños, un terapeuta que nos enseñó a nosotros terapia de polaridad, enseñaba osteopatía, craneosacral, kinesiología, enseñaba muchas disciplinas. Nos explicaba, trataba decenas de miles de personas y nos contaba que sí que puede ser que los niños que nacieron con cesárea pues tenían más dificultades para enfrentar la vida. Más dificultades para enfrentar las dificultades de la vida, ¿vale? Las situaciones difíciles que se le presentaran en la vida. Pero bueno, de todo se aprende, también es un karma eso. Decir, no, para ti va a ser un poco más difícil, ¿no? Para que uno viva eso a un nivel metafísico. Y luego, si hablamos del karma social, estamos hablando del karma de la humanidad. Estamos hablando del karma del conjunto de la humanidad. Cuando uno, ay, es que yo no sabía, a mí me llevaron, me dijeron que tenían que ir, pues yo me fié de los médicos y me programaron el parto y me lo produjeron antes. A eso sería un karma social. Eso ya es un karma del conjunto de la sociedad. Que también te ha tocado a ti, no a todo el mundo le tendrá que tocar, pero ya es un karma social. Ya hay muchos más factores. Muchos más factores. Ok. Tenía otra duda del mismo tema. Entonces, digamos que ese va a ser su forma de vida. Ajá. Sí, lo puede corregir. Con cráneo sacral se puede tratar. Se puede corregir. Y luego con la parte espiritual, la parte interna. Por supuesto. Ok. Cualquier karma, piensa que con la parte espiritual nosotros lo podemos pactar, lo podemos suavizar, lo podemos mejorar, incluso lo podemos eliminar. Ok. Pero eso es un trabajo. La gente se cree que es que le tocan con una varita. No, no es así. Porque ha habido muchas doctrinas falsas que están diciendo eso. Eso no es así. A alguien le pudo pasar fortuitamente, pero no sabemos antes todo lo que esa persona llevaba acumulado internamente y no se veía. Y de repente una cosa hizo que eso desapareciera, pero... Entonces, quiere decir que la persona que nace de esa manera tiene que aprender, digamos, mucho más cosas, por decirlo así, tiene que trabajar más, de una manera más intensa desde el cuerpo, por ejemplo, hacer ejercicio, hacer muchas más cosas, aprender muchas más cosas que le ayuden precisamente a superar esas dificultades. Tiene que ver con un patrón neuronal que se corrige. Tiene que ver con un patrón craneal. O sea, lo beneficioso de pasar por el canal del parto es la compresión craneal que se produce en ese momento de nacer, que no es lo mismo que te la produzcan luego, pero se puede tratar, se puede corregir. Ajá.
Ok. Aunque ya sea adulto. Sí, sí, de adulta ya te digo, que busque terapia craneosacral. Cuanto más joven, mejor. Si es un bebé, mejor. Pero bueno, si es un adulto, también podrá tratar cosas. Cuanto Ok. más pequeño, más cosas podrá tratar y antes se arreglarán. Además, Ok. además todo tiene una coherencia, todo tiene una lógica. Somos bebés, venimos blanditos, tenemos una plasticidad cerebral increíble, tenemos los huesos blanditos. ¿Para qué? Para adaptarnos a una circunstancia, a una situación. Luego ya de mayores lo que nos cuesta es lo contrario. De mayores nos ponemos duros y entonces tenemos que buscar formas de volver a estar flexibles y blanditos por dentro, hacer más estiramientos, hacer más ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. Para recuperar la flexibilidad en la mente, pues practicamos flexibilidad en el cuerpo. Ok. Creo que ya entendí. Gracias. Vale, muy bien. Muy bien, pues vamos aquí hay una pregunta de Viviana. Al regresar a nuestros pensamientos de vivencias de 2, 3 meses, años o décadas, nos vamos a enfrentar a vivencias que no se quiere recordar, ya que nuestra mente nos aparta de cosas que no queremos recordar. ¿Qué debemos hacer al llegar a ese momento? Bueno, pues en ese momento tómatelo con calma, ¿no? ¿Tú qué le dirías, Delia? Si quieres Siéntate responder. ahí dentro tuyo, en tu eje No, central. escúchame, esto es muy interesante lo que dice Sí, 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 sí. Viviana, porque muchos hemos pasado, ¿no? Muchos lo hemos pasado, pero precisamente el entrenamiento que estamos haciendo con la meditación y con calmar la mente nos tiene que ayudar a no ponerle carga emocional a esas cosas que pasaron, ¿no? O sea, nuestro centro emocional es el que se apodera del recuerdo. O sea, si tú dices, bueno, por ejemplo, ay, cuando falleció mi abuelito, y vuelves a esa escena en tu retrospectiva, tienes que volver como si no, como si lo vieras en la tele, como si no se tratara de ti. Tienes que sacarle el asunto tan personal, ¿no? En este sentido emocional. Si tú, no, la mente es la que se engancha y luego se engancha al centro emocional, ¿no? Si tú evitas que la mente se enganche en un mal recuerdo, pues no se va a enganchar tampoco el centro emocional. Cuando tú vas haciendo retrospectiva, tienes que hacerlo con mucha calma, estás tú relajado, ¿no? Como dice Gabriel, nos relajamos así rico, delicioso. Entonces ahí no tiene por qué haber un mal sentimiento. No, tenemos que mantenernos en ese estado porque tú te puedes ir concentrando, por ejemplo, en la respiración y esa concentración en la respiración te va a ayudar a ir pasando como si fueran las etapas de tu vida, como si fueran páginas de un libro, como si cada vez que tú fueras poco a poco recordando, no fuera algo contigo, como si fuera una cosa impersonal. No, esto es con el fin de hacer la práctica de la retrospectiva. No quiere decir que nos vamos a volver seres insensibles, ¿no? Que nada va a ser personal y todo eso. No, estamos hablando únicamente de la práctica de la retrospectiva. Tú vas haciendo la práctica de la retrospectiva y puedes ir dejando la mente quieta, no permitiendo
ir más tiempo del necesario sobre el acontecimiento que te sucedió, ¿no? O sea, puede ser, estuve en el funeral de mi abuelito porque falleció, vinieron tales personas y tal, y sigues adelante, no te quedas ahí. Si lo que sucede es, ay, qué mal, estuve en el funeral de mi abuelito y qué mal me sentía, qué mal me trató la gente, qué malos fueron conmigo, entonces ya acabaste ahí. Eso es lo contrario a la meditación, es la, la, el carcomerte por dentro emocionalmente con algo que sucedió, ¿no? Esto no nos conviene. Entonces, no, para poder realizar la práctica es cuidar mucho la mente. Un pensamiento nos lleva a otro y a otro y a otro y a otro. Y si nos dejamos atrapar, ahí es donde caemos emocionalmente, identificándonos con la escena y sintiéndonos mal. Entonces nosotros para poder analizarlo tenemos que sacarle el rollo emocional. Si no lo hacemos, no se puede. No se puede porque tú vas a estar como alimentando ese mal sentimiento. Entonces eso es lo contrario a lo que nosotros queremos conseguir. Queremos conseguir calma, queremos conseguir el análisis de una situación, pero ahora mismo no estamos analizando, por ejemplo, los yoes, ¿no? Todavía no llegamos a eso. Estamos simplemente recordando, pensando como una historia, como cuando decimos en la revolución, eh, empezó Miguel Hidalgo Costilla, dio el grito de Dolores, hizo esto, hizo aquello, pero tú no estás pensando, y la mamá de Miguel Hidalgo que se quedó tan sola y te pones a llorar. O sea que no. Cuando es una historia, tú no la ves de forma personal. Entonces tenemos que lograr hacer lo mismo y cada vez te va a doler menos, porque nosotros vamos abandonando. El tiempo es un río que no se detiene y nosotros tenemos que ver los acontecimientos del pasado como basuritas que se van al río, como una hoja que cae al río y el río se la lleva. El tiempo se lleva lo que nos pasa. Si no dejamos que se lo lleve, entonces estamos sufriendo. No tenemos un dolor, tenemos sufrimiento, como empezó a decir Gabriel al inicio. Entonces, nosotros debemos de entenderlo, esto de tal manera, para que al hacer una retrospectiva no nos afecten los acontecimientos anteriores de nuestra existencia, sino ser muy conscientes de que eso ya se quedó en el tiempo, que ya ese es un pasado y que no podemos regresarlo. Entonces, que tenemos que dejarlo ir, como esa hoja que cae al río, no sabemos ni a dónde va a ir a parar, pero no podemos retenerlo. Fluye constantemente, en el momento en que se hizo la pregunta y empezamos a responder, ya pasó y no podemos traerlo. Tampoco podemos adelantarnos al futuro, ¿no? Entonces, comprendiéndolo un poco y en la práctica, no dejando que nuestra mente se enganche con lo que nos pasó, sino siguiendo adelante, pues no nos pilla o no nos atrapa el centro emocional y nosotros podemos seguir haciendo la práctica, porque nuestra finalidad en esta práctica es recordar nuestra existencia anterior. No tenemos todavía no estamos analizando como para la eliminación de un yo o algo así, porque entonces sí tendrías que quedarte a analizar qué pasó dentro de ti, pero entonces todavía no estamos en eso. Aún así tendríamos que verlo lo más impersonal posible para poder realizar la práctica. Bueno, pues esta es la respuesta. Y tenemos otra pregunta de Sandra. Dice que a veces sucede que cuando nace un nuevo ser en una familia, alguien de esa familia fallece. Bueno, yo, mi experiencia personal no lo he visto así tan una cosa después de la otra, ¿no? Pero sí sería normal, pues, que fluyera, ¿no? Que la vida, pues,
conforme tenemos algo nuevo, pues va dejando paso lo viejo, ¿no? Bueno, ¿quieres decir algo más sobre esto, Gabriel? Sí, a nosotros sí nos ha pasado un poco más. Ah, ok. Sí que es verdad que ha habido veces. Entonces, no siempre pasa, pero sí que es verdad que parece que a veces estuviera esperando a alguien para morirse, para nacer. Lo que pasa es que no acabo de advertir bien todavía cuál es el... ¿Sabes qué? Acabo de recordar que sí hay algo que se puede decir. Se dice que la ley del karma, o bueno, que el karma trae a la siguiente persona preferentemente, no exclusivamente, pero preferentemente en los genes de su propia familia. Entonces, Sí. como dice Gabriel, puede ser que estén esperando un momento de retornar entre su propia familia. Por eso es difícil que tengas características demasiado diferentes de tu familia, ¿no? Bueno. Pasa una cosa, eso que acabamos de decir, uno se imagina pues sus tíos, sus padres, no, vosotros imaginaros toda la familia que podemos tener en miles de millones de existencias. Bueno, claro, podría ser lejísimos, vamos a poner en 50 existencias, ¿no? pero sí es verdad que renacemos o retornamos en el seno de nuestra propia familia. Claro, pero calcular eso, porque el árbol se puede expandir muchísimo. Ahora tenemos un hijo con alguien que fue con nuestro nieto, pero es que ese árbol ha creado ya 4 líneas diferentes, ¿no? Desde el abuelo al nieto, ya tiene 4 líneas de sangre distintas. Y luego, a su vez, esa persona se mezcla con otra familia. Y entonces ya estás también metido, o sea, los árboles genealógicos se expanden muchísimo. Entonces sí se comenta eso esotéricamente. Yo tampoco lo he podido verificar todavía, pero sí se dice mucho. Y se dice mucho tanto en las logias negras como en las logias blancas. Eso es curioso. Si os fijáis, estas familias tan adineradas se dicen que, bueno, pues que algún pacto oscuro han hecho. Tampoco quiero expandirme mucho por ahí, pero por lo menos dar el apunte. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido porque ellos hacen planes a 50, 100, 200 años. No hacen planes así a 10, 20 años. Muy bien. Y ahora le vamos a poner aquí a una experta que no quiere declarar, pero tiene algo que decir sobre la pregunta que hicieron antes del parto. Estaba explicando. Que nos vendría bien, Laura. Sí. Ella, pues, bueno, es osteópata y ha trabajado con bastantes niños que han tenido cesárea, que han nacido por cesárea. Así que nos va a explicar un poco un detalle más que me estaba explicando a mí sobre el parto. Nada, era solo un pequeño apunte. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Delia. Es solo un pequeño apunte, es decir, que cuando un bebé pasa por que más o menos lo ha explicado Gabriel bastante bien, es decir, cuando un bebé pasa por el canal del parto, hay una compresión y, bueno, se podría decir que esto de que los niños nacen por cesárea o por el canal del parto viene a ser como un niño nace por el canal del parto y está en el útero de su mamá durante los 9 meses de gestación. Y bueno, al principio le sobra el espacio, está ahí flotando, súper a gustito, y según va pasando el proceso se va quedando sin espacio. Entonces, cuando llega el momento del nacimiento, el bebé se dice que es el mayor esfuerzo uno de los mayores esfuerzos que le va a suceder en su vida, que es pasar por ese canal del parto. Es decir, esa compresión tiene que encajarse, dar un giro, comprimirse todos los huesos craneales y ya va a nacer ese niño. Entonces, cuando pasa por el canal del parto, ese momento es decisivo
Porque si pasa por ese canal del parto, está pasando, por así decirlo, como por una prueba. Su primera prueba. En cambio, cuando nace por cesárea, y eso le da, pues eso, pues como cuando pasas por una prueba, ¿no? Y sales airoso o no. Entonces, si pasas por ese canal del parto, ya tienes hecha una parte, vamos a decir, decisiva para el resto de tus días, ¿no? En ese cuerpo. Si no pasas por ese canal del parto, pues no va a pasar nada, vas a ser un niño también estupendísimo, pero bueno, pues no has pasado esa primera prueba, no has pasado por esa compresión, por ese momento en el cual que parece que, como yo digo, no sabemos lo que siente un bebé, ¿no? Pero cuando está naciendo, pero pues imaginaros, ¿no? Es un estrechamiento muy grande cuando un bebé nace, es decir, primero está pues eso en un medio acuoso que le sobra el espacio, según va creciendo le va faltando el espacio, pero de primeras pues está bastantes meses como muy holgado y luego según van pasando los 9 meses de gestación se queda sin ese espacio y luego además se queda sin más espacio para poder pasar por ese canal, es decir, es como si pasara por el cuello de un embudo para poder nacer a esta vida. Entonces, por eso un poco es tan decisivo pasar por ese canal del parto en vez de nacer por cesárea. Cuando se nace por cesárea, pues ese momento no hay esa falta de espacio, esa compresión que parece que no sabes qué te va a pasar, que parece que no sabes si vas a nacer a la vida o te vas a morir. Y luego por eso se dice que la persona cuando pasan cosas así, pues un poco las dificultades de la vida, pues las enfrentan peor, porque no han pasado por ese primer canal del parto, por esa compresión. Y era un poco, pues eso, explicar un poco más esa información, pero que vamos, Gabriel lo había dicho ya estupendamente, creo que se entendía. Y nada, y pues eso, pues muchas gracias. Muy bien, gracias, Laura. Bueno, pues listo. Si no hay más preguntas, pues ya estamos. Ah, mira, hay más preguntas. Los bebés mueren tal en la película. Pues creo que son comentarios más que preguntas. Vale, bien. Y Sí, luego, la película esta de No Solar del chico Javier se llamaba, ¿no? ¿cuál? No, dice nuestro. Un medium, nuestro hogar, nuestra casa, nuestro hogar. ¿Sí? Sí, era de un medium No, brasileño. Sí, Chico Javier creo que se llamaba el hombre. Muy bien, sí, hay muchos testimonios de mucha gente. No nos hemos metido mucho. Bueno, está el caso más llamativo, uno de los más llamativos históricamente, es el de Katy King, que no hemos hablado. Una casa que se movían las cosas y tal, y fue un científico de estos físico cartesiano, vamos, físico newtoniano, y fue ahí a medir y tal, y no solo se empezaron a mover las cosas, sino que se materializó el espíritu de Katy King. Pero es que no se materializó un día. Estuvo 3 años materializando, se dejó tocar, se dejó fotografiar, cómo se materializaba, cómo se desmaterializaba. Aquello fue, vamos, un desparpajo increíble. Un caso muy... Y existen esas fotos, pero... Existen, están ahí. Pero actualmente la ciencia te dice que son falsas o algo así. Bueno, a ver, los ciegos y los ignorantes van a defender su ignorancia. El que es ignorante por mutus propio... O sea, si yo soy ciego porque me gusta, eso lo voy a defender a muerte, está claro. Claro, pero es muy interesante eso, Sí, que existan testimonios así tan fuertes que tú digas, se dejó fotografiar, se dejó medir, se dejó lo que sea, Sí. y luego no existe, o sea, es una evidencia, pero no existe la evidencia. Me parece que les dejó un mechón de pelo. No puedes convencer a alguien que ya está convencido de algo. Me parece que les dejó un mechón de pelo, pero claro. Sí, un mechón de pelo, sí. Pero imagina, yo te traigo un mechón de pelo y digo, bueno, este mechón de pelo puede ser de cualquiera. Claro. Realmente, por eso las experiencias las tiene que vivir todo el mundo. Claro, por eso esto no, la vía de la demostración ha demostrado no ser la buena, porque claro. cada uno...
de la misma forma, Delia, cuando viene alguien, pero es gracioso, porque estos escépticos no son escépticos del todo, son semiescépticos. Porque esos escépticos, luego hablas con ellos, igual no creen en eso, pero sí que creen en la teoría, que es una teoría que no es ningún hecho, es una teoría, no se ha demostrado todavía, de Darwin, por ejemplo, claro. O creen en la teoría de la generación espontánea microbiana, de que hay un bicho que hay volando y viene y lo coges y te enferma. Hay un montón de teorías que no se han demostrado y al revés, se ha demostrado lo contrario. Pero las que defiende la ciencia, entonces creen un poco en la ciencia popular. Porque, claro, estudios científicos hay de todo. O creen en el estudio de alguien. O sea, viene alguien, hace un estudio científico y tú ¿qué sabes de ese estudio científico? Lo único que sabes es lo que él ha escrito en el papel. Claro. No lo has visto. Está pasando con... Bueno, en fin. Ya vamos a cortarle aquí. Que hay que ir a cenar. Exactamente. Bueno. Gracias. Adiós. Hasta luego, Sandra, que estés bien. Bye. Gracias, que tengan buen día, buena noche. Realmente. Buen día. Luego. Ahora no te